Segunda parte de la parashá número 8, parashá Vaislach 2017. Nos quedamos en el capítulo 34. Capítulo 34. Vamos a ver si se está transmitiendo. Todavía no me han dicho nada. Segunda parte, la parashá Vaislach 2017. Shabbat Shalom Lekulan. Hay que ver si el internet está transmitiendo. Shabbat Shalom Lekulan. Alguien que, bueno, ahí está Jamie Corsino, que se unió, Sandra Borda. Queremos que nos pongan, bueno, Raiden y Iván, wow. Y Manuel Arriaga, por favor, para que nos digan si está la transmisión saliendo bien. Nos quedamos en el capítulo 34. Capítulo 34. 34:1. Y salió Dina. Ahora viene la historia de Dina. Salió Dina, hija de Lea, que había parido para Jacob, a ver a las hijas de aquella tierra. 2. Y la vio Shechem, hijo de Hamor, el Ibeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella de modo natural, dice, no natural, pero aquí me dice, exacto, con ella de modo natural y la afligió de manera no natural, dice. Ahí sí. Bueno, la palabra Shechem, H7928, el nombre Shechem, Shem, Kof, Mem, Sofit, en caso de ser el hebreo moderno. Significa esa palabra entre hombros, entre los hombros. Shem es provisión, la Kaf es como abrir y permitir, y la Mem son las agüitas, que significa pueblo. Entonces el mensaje es la provisión que permite los pueblos. Shechem es una provisión que permite los pueblos. Los pueblos son permitidos por esa provisión. Otro significado es, dos dominan los pueblos. Porque Shem también significa dos. Se acostó con ella. La Torá no usa la palabra conoció, sino se acostó. ¿Cuál es la palabra hebrea? ¿Cuál es la palabra hebrea? Yadá. Que se escribe de la raíz Yadá, H3045. Yadá significa la mano que abre la revelación. Eso es, y conoció. Conoció es cuando una persona se liga a la otra naturalmente, de una forma lícita, se dice comúnmente en la escritura, conoció. Y es escrita con una yud, una dalet y una ain, que es un mojito. ¿Qué significa la mano que abre la revelación? Quiere decir que cuando la unión es lícita, hay revelación. En este texto
en este texto, que es la palabra común para acto sexual, se acostó, viene de la palabra hebrea H7901, shakaf, H7901, shim kuf bet, que significa acostarse, relación sexual, cohabitar, dormir, echarse, inclinar, mentira, muerto, perecer, poner, reposar, siesta, tender, yacer, con. Perdón. En la pictografía significa dos permiten habitar. Oigan eso. Dos permiten habitar. La shim es dos, la kof es permitir y la bet es habitar, es una casa. Esto nos muestra que él no tuvo tacto con ella, sino abusó de ella, sin respetar su integridad personal. Esta palabra regularmente se utiliza cuando no es una relación lícita. Y la humilló. El Midrash cuenta que Jacob no estaba dispuesto a entregar a Dina a Esaf. Cuando se despidió de Esaf, parece que Esaf, dice el Midrash, y los Midrashim, que le interesó la hija de Jacob. Aunque Esaf tenía la circuncisión. Por esta razón fue tomada por un hombre incircunciso. Oiga, este es lo que dice en los Midrash. Los Midrashim. 34:3. Y se apegó su alma a Dina, hija de Jacob, y amó a la muchacha, y habló al corazón de la muchacha. Y habló Shechem a su padre Hamor, diciendo: toma para mí esta niña por mujer. Oigan esto. Hamor, que significa literalmente asno, y Shechem, entre hombros. Quiere decir que el asno tuvo un hijo llamado entre los hombros. Qué cosa más curiosa estos nombres, ¿eh? El asno, el primogénito del asno, se llama entre los hombros. El primogénito del asno, el asno, si usted ve, Mashiach buscó un hijo de asna. Un pollino, hijo de asna. Para poder entrar a Jerusalén. Primero, es un descendiente del asno. De una asna. Y segundo, tiene una relación con lo que hizo Mashiach. Cargó la cruz entre los hombros. El madero, la taf entre los hombros. Wow. Y dice: toma para mí a esta niña por mujer. Y Jacob oyó que él había mancillado a su hija Dina, y sus hijos estaban con él, con el ganado de él en el campo. Y se cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Salió Hamor, padre de Shechem, a donde estaba Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo, y luego de lo que supieron, se entristecieron, y los hombres se encolerizaron mucho, porque se había cometido vileza contra Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Oiga cómo es la cosa. Yo quiero que usted vea la analogía. ¿Cómo la trató Shechem? Según cómo la consideró, sin tener que pagar dinero por ella, como una ramera. La trató y con una relación ilícita, como una... ¿Qué es lo que es la ramera? Una que tiene relaciones ilícitas. Pues entonces, así mismo, él la trató. Uno que se llama entre los hombros. Y mira qué analogía, porque el profeta Osea
le dicen, búscate una mujer de prostitución. Búscate una ramera. Oiga, ¿cómo se repite esto? Y la casa de Israel se prostituyó y Mashiach fue a rescatar a la ramera porque ama a la ramera. Y la ramera se convirtió en ¿qué? En virgen. Pero mira otro paralelismo, otra similitud. Hay 12 hijos y entre los 12 una que era hija descendiente de Jacob, que fue tratada como ramera. Esto es similitud a los 12 apóstoles, los 12 Shaliachim y María de Magdala, que fue una ramera. ¿Está viendo? ¿Qué trajo María de Magdala? María de Magdala trajo juicio para ellos. ¿Por qué? Porque cuando fue traída María de Magdala, fue encontrada en adulterio, en fornicación, para probar al Mashiach, le dijeron, esta fue encontrada en pleno acto de fornicación, de adulterio. Y él le dijo, estaba escribiendo en la arena, le dijo, el que esté libre de pecado, que tire. Fue para juicio que la llevaron y el juicio se lo llevaron ellos, porque cada uno tiró su piedra y se fue. Primero nos trajeron el que fornicó con ella. Entonces, ¿cómo se llama esta muchacha? Dina, que significa juicio. Oigan las similitudes. Dos cosas graves ocurrieron aquí. Primero, se cometió fornicación en el sentido de que hubo una relación sexual sin pacto matrimonial. Esto no se hace en Israel. La otra cosa es que uno estaba fuera del pacto de Abraham. Y quiero que tengan mucha atención. Que uno que estaba fuera del pacto de Abraham se mezclaba con una persona en Israel, la cual constituye en el primer paso para la destrucción del pueblo. ¿Cuál es el primer paso para la destrucción del pueblo? Mezclarse con los que están fuera del pacto. Y eso está registrado en Esdras 10. En Esdras 10, ¿qué hacen? Hacen tikkun. ¿Cuál es el tikkun? Que las mujeres que no quieren hacer conversión y son moabitas, y son, marianitas o moabitas, la despiden, le dan carta de divorcio. En Efesios 5:5 dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el Malhut Hashamay y de Elohim. En el Malhut del Mashiach y de Elohim. Y en 2 Corintios 6:14 nos dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? En 1 Corintios 7:39 nos dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, esta es liberada de casarse. ¿Con quién desee? Solo que en Yahshua. Solo que en Yahushua. Si es una mujer conversa, que está convertida, que está transformada por los méritos del Mashiach, tiene que buscar un hombre del Mashiach, si es libre. 34:8, y habló Hamor con ellos diciendo, el alma de Shechem, mi hijo, se ha afeccionado a vuestra hija, denle ella, os ruego para él por mujer.
y aparentad con nosotros, nuestras hijas daréis para nosotros y para vosotros, y tomaréis vuestras hijas, y habitaréis con nosotros, y la tierra estará ante vosotros. Habitad pues, y traficad en ella, tomad posesión de ella. Y dijo Shehem al padre y a los hermanos de ella: halle yo bondad a vuestros ojos, y lo que me dijereis, me dijereis, lo haré, dijo. ¿Cómo digo? Cargad mucho sobre mí, dote y dones, que yo daré cuanto me pidan, me dijereis, con tal de que me deis a la joven por mujer. ¿Cómo es? Gran precio, gran valor tiene la mujer. Y respondieron los hijos de Jacob a Shehem y a Hamor, su padre, y le hablaron con engaño, porque había mancillado a Dina, su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto, el dar nuestra hermana a un hombre que tiene prepucio. ¿Cómo se dice prepucio en hebreo? Arel. Orlá, míralo ahí, que viene de la raíz arel. Orlá, ¿qué significa prepucio? No podemos darle nuestra hermana a un hombre que tiene un impedimento, una oposición a la conversión. La palabra prepucio, orlá, también significa oposición o impedimento. ¿Usted sabía eso? Porque sería un insulto para nosotros. Y eso lo vimos en la parashá donde se habló de las Brit Milá. 15. Tan solo con esta condición consentiremos a vosotros, si fuereis como nosotros, circuncidándose todo varón entre vosotros. Entonces os daremos a vosotros vuestras hijas, y tomaremos vuestras hijas para nosotros, y habitaremos con vosotros, y seremos ¿qué? Como dice Jacob, Benatanu et Benotenu, Lachem beet Benotechem, Nikach lanu, Beyashavnu, Itchem Behayinu, Leam Echad, Leam Echad, un solo pueblo. 17. Mas si no nos escucháis, haciendo circuncidáis, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y agradaron sus palabras a los ojos de Hamor y a los ojos de Shehem, hijo de Hamor. Y no tardó el muchacho en hacer esta cosa. Oye, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú te crees eso? Si me amáis, el que pone oposición a hacer un acto físico, de que porque no, y se autoengaña diciendo: yo tengo la circuncisión del corazón, no lo amo. Porque todo lo que es interno se demuestra. En el mundo hebreo, en la mentalidad hebrea, todo lo que es de adentro del corazón sale a flote. Y cómo es la expresión, y todo lo hemos visto siempre. Lo que es espiritual, lo que es del Rúa, es físico, es concreto. Y él, por amor, haría lo que tenía que hacer. Todo lo que le pidieran, eso haría. No dijo eso Israel cuando estaba
en Éxodo 19, en el monte Sinaí, cuando le dijeron, todo lo que tú digas, eso haremos. Esas son las mismas expresiones. Lo único que está viene de parte del novio. Y dice el 19, y no tardó muchacho en hacer estas cosas, porque quería a la hija de Jacob, y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Y fueron Hamor y Shechem y su hijo a la puerta de la ciudad, y hablaron con los hombres de la ciudad, diciendo, estos hombres son pacíficos para con nosotros, que habiten por tanto en la tierra, y trafiquen en ella. He aquí que la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos a ellos nuestras hijas. Pero solamente con esta condición consentirán los hombres en habitar con nosotros para ser un pueblo, que sea circuncidado todo varón de entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Y sus ganados y sus posesiones y todos sus animales ciertamente serán de nosotros, solo con que convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron Hamor y a Shechem su hijo y todos los que salían por la puerta de la ciudad, de modo que se circuncidaron todos los varones, todos los que salían por la puerta de su ciudad. Y aconteció que al tercer día, cuando estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, ya yo quiero ampliar algo, Shimón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno espada y entraron en la ciudad que estaba tranquila y mataron a todo varón. Shimón traspasó a su generación ese carácter. Leví también. Pero más se habla de Shimón. ¿Usted sabe quién es uno que es descendiente de Shimón? ¿Quién? Shimón Kefa. Díganme otro. Mateo de Leví. Pero ¿de quién era descendiente Kefa? ¿Cómo le decía Mashiach? No, le decía Shimón Bar Yona. Shimón Bar Yona, hijo de Jonás. Jonás es descendiente de quién? Descendiente de Shimón. Y usted va a darse cuenta en su carácter que fue traspasado también. Y fue traspasado al final a Kefa, que cortó una oreja. Y tenía ese ímpetu, esa rabia. ¿Qué hizo Jonás? Se puso rabioso porque no habían matado a los ninivitas. No habían acabado. El Todopoderoso no había acabado con él. Yo creo que yo tengo una parte de esa genética ahí. En mi familia decían que no, eso es la sangre árabe que tú tienes. Yo no creo que sea la sangre árabe, yo creo que es la sangre de Shimón. Porque hay tantas mezclas que hasta Judá tuvo una parte de Shimón ahí. Leví, ¿qué sucedió con Leví posteriormente? La tribu de Leví fueron los que tomaron el juicio en el pie del monte, cuando, bueno, un juicio a favor de Yahweh, porque Yahweh fue que le dio el celo a ellos. Pero ese celo, ese ímpetu lo tenían ellos. Y dice que verso 26, y Hamor y a Shechem su hijo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Shechem y salieron.
Y los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad porque había mancillado a su hermana. Su ganado menor y su ganado mayor y su asno, tanto lo que había en la ciudad como lo que había en el campo, mataron. Y todos sus haberes y todos los niños, ¿cómo? Y todo lo que los niños, sus mujeres llevaron a cautivos, quiere decir que se llevaron a las mujeres. Saquearon todo cuanto había en la casa. Y dijo Jacob a Shimón y a Leví: me habéis turbado haciéndome abominable para con los moradores del país, para con los cananeos y los perizeos, teniendo yo poca gente. Se juntarán contra mí y me herirán y seré destruido, yo y mi casa. Usted sabe que de esto sale un midrashim que dice que realmente se hizo una gran batalla contra Jacob por lo que hicieron los dos hijos. Todos los pueblos alrededor se juntaron para acabar con los hijos de Israel y Yahweh lo protegió. Yahweh hizo un espejismo de que ellos eran millones para que ellos se fueran y temieran y no lo mataran. Eran millones y millones. Eso usted puede buscar en los midrashim. Los midrashim son como leyendas judías, pero muchas son ciertas, literalmente. Otras son que parecen ciencia ficción, pero otras dicen un mensaje de remes. (34-31) y ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Capítulo 35, entramos ahí. Aleluya. 35:1 y Elohim dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Elohim que se te apareció cuando huías de la presencia de Sab, tu hermano. Jacob había demorado en cumplir la promesa de diezmo, y por esto le vinieron los problemas con Dina y otros. Oiga, ¿por qué fue que le llegaron los problemas? Según dice la tradición. Y como no hizo caso a las señales enviadas por Yahweh mediante las circunstancias, ahora le habla claramente para que vuelva al lugar donde hizo las 3 promesas. Y dijo Jacob a su familia y a todos los que estaban con él: apartar los Elohim extraños que están en medio de vosotros, purificaos, mudad vuestras vestiduras. Cuando él va a la casa de Elohim, porque ¿cómo se llama el lugar? Bet-El, casa de Elohim. Cuando usted se acerca a la casa de Elohim, esto es una analogía de cuando vayamos a Jerusalén. ¿Qué tenemos que dejar para ir a Jerusalén? Los Elohim extraños. Y cuando dice mudar nuestra vestidura, quiere decir quitar nuestras vestiduras viles y vestirnos con los misbot. Recuérdense que cada yarda de ese traje es una misbah. ¿Por qué una yarda o un pedazo de tela? Porque ¿qué dice en Revelaciones? Que el lino fino son las obras justas de los Kadoshim. Los Elohim que habían conseguido al despojar la ciudad de Shechem tenían que ser eliminados, eso es literalmente. Y a la hora de acercarse a un lugar Kadosh, los objetos dedicados a los Elohim ajenos son peligrosos en 2 aspectos. Traen la ira de Yahweh
y son punto de contacto para los Sheidim, para los demonios, como dice en Devarim 7:26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, pues será anatema con ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. En Hechos 15:20 nos dice, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Los hijos de Israel tenían que hacer 3 cosas antes de poder subir al lugar Kodesh de Betel: quitar los Elohim extranjeros, purificarse y mudar los vestidos. Todo lo que tiene contacto con la muerte produce impureza ritual. Un cadáver humano, fluido menstrual, emisión de semen, una tumba humana y la enfermedad de Sarat, mal traducida como lepra, etcétera, que no es la lepra común. Era una enfermedad sobrenatural que se mandaba por ciertos pecados, ciertas transgresiones, que también es una analogía del pecado de por sí, el pecado per se. Una cisterna de agua que produce de una fuente, que procede de una fuente natural del cielo o de la tierra, puede servir como un baño ritual. Todo lo que entra en esa cisterna queda purificada, como dice en Vayikra 11:36. Sin embargo, una fuente y cisterna donde se recogiere agua permanecerá limpia. Si el agua no viene con bomba o viene de una forma que la gente la lleva, viene naturalmente, emerge, entonces esa agua es de una fuente natural, es limpia. Una buena costumbre es siempre revisar las ropas antes de comprarla para que no tenga dibujos que deshonren al Rey de los siglos, Yahushua HaMashiach. Hay muchos dibujitos por ahí que hay que investigar, que son reclamados por las huestes malignas. Son elementos de reclamo. 35:3. Y nos levantaremos y subiremos a Betel, y haré allí un altar a Elohim que me respondió en el día de mi angustia y que estuvo conmigo en el camino por donde anduve. Y ellos dieron a Jacob todos los Elohim extraños que tenían en su poder. Por eso es que cuando Efraín vuelve, en Oseas dice, en el libro del profeta Oseas, que Efraín en un momento de la historia va a decir, ¿qué más tendré yo con los ídolos? O sea, ¿por qué necesidad tengo yo de tener? O sea, va a haber un momento en la historia en que ellos van a reconocer que fueron idolátricos. En algún momento van a reconocer, wow, pero mira cómo son las cosas. Duré tanto tiempo en mi vida y nunca me di cuenta que yo era un idólatra. Ahora me voy a despojar de los ídolos. Parece que hay un sistema religioso donde están metidos todos ellos, que aparentemente lo ven muy kadosh, pero es una idolatría rampante. Completamente idolátrica. Y dice, y ellos dieron a Jacob todos los Elohim extraños que tenían en su poder y los aretes que estaban en sus orejas. Cuando una persona de la doctrina del reemplazo ve esto, que dice los aretes que estaban en sus orejas, dice, ya no me puedo poner arete. No está hablando de una referencia de los Elohim extraños. No tiene que ver con lo pendiente que pone un esposo o una esposa. Y los escondió Jacob debajo de la encima que estaba cerca de Shem. Y partieron. ¿Por qué escondió eso? ¿Cómo? Debajo de la encima que estaba cerca de Shem. Porque en ese mismo punto de esa encima, ahí, en esa área,
fue que comenzó de nuevo la idolatría. Debió de ser destruido. Ahí comenzó la idolatría de nuevo. Las 10 tribus perdidas se idolatraron en esa área. 35:5, y partieron y sobrevino un terror de Elohim sobre las ciudades que estaban a sus alrededor, de manera que no persiguieron a los hijos de Jacob. En ese contexto es que los Midrashim dicen que entró terror porque Elohim envió una visión de que eran millones y eran poderosos y súper fuertes. La presencia de la idolatría y objetos idolátricos hace que los enemigos de Israel tengan poder para hacernos daño. Pero cuando eliminamos toda idolatría en Israel y nos disponemos a adorar y obedecer al único Elohim, Él causa que nuestros enemigos tengan temor de nosotros. Por eso es que en el Israel actual, donde hay elementos idolátricos, dígase templos idolátricos, monasterios idolátricos. No hay que decir monasterio, los monasterios son idolátricos. El templo Shammam, que está en Haifa, etcétera, etcétera. Demasiados monumentos idolátricos, de los cuales el gobierno de Israel está sacando lucro turístico. Eso se le llama sacrilegio en otras palabras. Viviendo de la fe idolátrica. ¿Y qué sucede? Que siempre están las avispas de los enemigos picándole los ojos a Israel. Siempre hay una persona muerta, entra un musulmán, coge un camión y se lleva 10. Claro que con la fuerza física han podido soportar muchas cosas. Pero si ellos tuvieran completamente irrefutable, y tuvieran completamente sin ningún tipo de elementos idolátricos, tuvieran una protección mayor. Y vino Jacob a la luz. Vino Jacob a luz que está en tierra de Canaán, en la cual es Betel y toda la gente que estaba con él. Y edificó allí un altar y le llamó al lugar El Betel, Elohim de Betel, porque los malachim de Elohim se le habían manifestado allí cuando había estado huyendo de su hermano. El Betel significa el poderoso de la casa del poderoso, o Elohim de la casa de Elohim. En el hebreo pictográfico, todas estas palabras quiere decir la principal autoridad de la casa es la que obra el pacto de del principal pastor. Repito, la principal autoridad de la casa es la que obra el pacto del principal pastor. Vemos cómo Jacob está más interesado en Yahweh que en su casa. Esto muestra que su crecimiento en Kedushá. Este es el segundo altar que Jacob edifica. En total, los patriarcas edificaron 7 altares en la tierra. Abraham edificó 4, Isaac 1 y Jacob 2. 35:8, y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue enterrada al pie de la planicie de Betel, debajo del encimar, y llamó su nombre la planicie del llanto. Y Elohim apareció otra vez a Jacob después de que volvió de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Elohim: tu nombre es Jacob, pero ya no será llamado, de nuevo le repite lo mismo, ya no será llamado Jacob, sino que
sino que Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Cuando Abraham recibió un nuevo nombre, la Torá nunca más menciona su nombre antiguo. Pero cuando Jacob recibe su nombre de nuevo, la Torá sigue llamándole los dos. ¿Por qué? Si entendemos que el nombre Jacob simboliza la naturaleza humana del patriarca e Israel su naturaleza profética, podemos aprender que por muy entregados que seamos, siempre vamos a tener que enfrentar la naturaleza natural humana que tenemos. Hasta que venga ¿quién? Mashiach. Y finalmente nos transforme definitivamente para que no quede nada de Jacob en nosotros, sino solo Israel. Baruch Hashem Yahweh, bendito sea el nombre de Yahweh. 35:11. Y le dijo Elohim, yo soy el Elohim Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación, una congregación de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Jacob ya tenía 11 hijos y una hija, y ahora el Elohim todo suficiente le ordenaba multiplicarse más todavía. Una nación se refiere a Benjamín, que todavía no había nacido. Una congregación de naciones se refiere a Efraín y Manasés, que iban a ser adoptados como hijos de Jacob. También podemos entender el texto en el sentido más profundo, diciendo que de Jacob iba a venir un pueblo, el pueblo de Israel. Y también se habla de los descendientes de Jacob, representados por Efraín, que se han mezclado entre las naciones y ahora forman congregaciones cristianas. Se forman congregaciones cristianas y se mezclan con Edom. Ellas son el cumplimiento de esta profecía. Y la tierra que ha dado a Abraham, Isaac, a ti te la daré, también a tu descendencia después de ti daré la tierra. Erigió Jacob, verso 14, un monumento conmemorativo en el lugar donde había hablado con él, monumento de piedra, y derramó sobre él una libación, vino, y vertió sobre él el aceite también. Y llamó Jacob el nombre del lugar donde Elohim había hablado con él, Betel. 16. Y partieron de Betel, y cuando les faltaba todavía algún trecho para llegar a Efrata, parió Rachel, y tuvo dificultades para parir. ¿Qué significa Efrata? H672. Aleph, Pei, Resh, Taf. Significa fructífera o fructífero. Pictografía, Aleph, Pei, Resh, Taf, significa la primera señal del principal anuncio. La primera señal del principal anuncio. También significa el principal anuncio del pacto de la cabeza. El principal anuncio del pacto de la cabeza. Hay un mensaje profético mesiánico en esta parte, porque Efrata es lo que ahora es Belén. Entonces, ahí es que se da el principal anuncio del pacto de la cabeza. También la primera señal del principal anuncio. 35:17. Aconteció en lo más duro del parto que le dijo a la partera, no temas porque también este es un hijo para ti. Esto alude al Mesías, hijo de la derecha, que fue un hijo para todos.
18. Y sucedió que al salirse el alma, aquí dice al salirse el alma, al salirse que la Neshama, pues murió, llamó su nombre Benoni, hijo de mi dolor, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni, H1126. Mire el mensaje que hay aquí. Benoni, hijo de la tristeza, hijo de mi lamento. Esa es la descripción del Strong. En la pictografía significa la continuidad de la familia atraviesa con fuerza la obra de vida. Repito, la continuidad de la familia atraviesa con fuerza la obra de vida. Benjamín, H1144. Hijo de la mano derecha. En la pictografía significa el descendiente de la familia que obra la purificación que da vida. Es Benjamín, el descendiente de la familia que obra la purificación que da vida. Y aquí usted está viendo que uno tiene que ver con la muerte, pero que significa el siervo sufriente. Un nombre tiene que ver con el siervo sufriente, con el sufrimiento, con el lamento. ¿Por qué dijo ella? ¿Qué dijo? Hijo de mi dolor. Benoni es hijo de mi dolor. ¿Cuál es el siervo sufriente? El Benoni. Pero el Benjamín, que también significa hijo de la felicidad o hijo de la mano derecha, es otra función del Mashiach. ¿Y dónde fue eso? En Efrata, en Belén. Hay una señal. 35:19 murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén, Betlehem. Habíamos dicho que era Betlehem, pero ahora vamos a describirla de nuevo. H10:35, Betlehem. Beit Lehem, casa de provisión o casa de lejen. En la Reina Valera le dicen casa de pan. Recuérdense que la palabra pan es el nombre de el dios del cereal. Por eso no decimos esa palabra. En el hebreo pictográfico, la Betlehem significa la señal de la familia, es la autoridad que del pueblo. La señal de la familia es la autoridad del pueblo. Ahí puse que es del pueblo. Muy cerca de Betlehem, Raquel al morir dio a luz al que llamó hijo de mi tristeza, Benoni, que fue cambiado por el padre por el hijo de mi derecha o hijo del sur o hijo de la alegría también. Todo esto habla del Mesías que tenía que nacer en Efrata, el fructífero, llamado también Betlehem, la casa de provisión, como dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Betlehem, Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Yehudá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la perpetuidad. El Mesías iba a ser hijo de la tristeza, como dice Tehilín 116:3. Los lazos de la muerte me rodearon, los terrores del Sheol vinieron sobre mí, angustia y tristeza encontré. Pero su tristeza fue cambiada por el Abba en alegría, como dice en Yohanan 16:20. En verdad os digo, lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. También el Mesías se convertirá en el hijo de la mano derecha, del Abba, como dice Tehilín 110:1. Salmo de David. Dice Yahweh a mi Adón,
siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. En el lugar donde Rachel dio a luz, había muerte y nueva vida, lo cual indica que el Mesías que iba a nacer en Betlehem tendría que morir y resucitar para subir a la derecha, hasta la derecha del Abba, en los Shamaim, como dice Hebreos 1:3. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 35:20 dirigió Jacob un monumento sobre su sepultura. Este es el monumento de la sepultura de Rachel hasta el día de hoy. Todavía está esa tumba ahí. Claro que los musulmanes en unos días atrás hicieron un desastre en esa tumba. Porque ahora Efrata, parte de Belén, es territorio dado por la ONU a los palestinos. 35:21, e Israel partió y plantó su tienda más allá de la torre de Eder, que significa rebaño. Y aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, y lo supo Israel, y fueron los hijos de Israel 12. Esta es la misma palabra para una relación que no es lícita. H7901. Shaka, acostarse, relación sexual, o habitar, dormir. Pictografía, dos permiten habitar, significa. Ya no viene de parte de Elohim, sino que los dos son los que lo hacen. 35:23, los hijos de Lea, Rubén y el primogénito Jacob, Shimón, Leví, Judá e Isahar y Zebulón. Los hijos de Rachel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Rachel, Dan y Naftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad, Asher. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y vino Jacob para la casa de Isaac, su padre, a Manré, ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habían habitado temporalmente Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió, y fue reunido con su pueblo, viejo y hartos de días, y lo sepultaron sus hijos Esau y Jacob. Capítulo 36 y último. Estas son las generaciones de Esau, el cual es Edom. Aquí vamos a hablar de muchas cosas grandes que ahora podemos entender por qué el Imperio Romano y los edomitas actuaron de esa forma. Y vamos adelantando. Dice, y parió Ada para Esaf a Elifaz, Basemati parió a Reuel. Elifaz fue el hijo primogénito de Esaf, es mencionado como uno de los amigos de Job. En Job 2:11 y en Bereshit 36:11. Y a Olivamá parió a Jeús y a Yalam y a Coraj. Estos son los hijos de Esaf que le nacieron en la tierra de Canaán. Este Coraj era un hijo bastardo, hijo de Elifaz, que se había acostado con la esposa de su padre, con esta Olivamá, mujer de Esaf. Wow, qué difíciles son estos nombres. En los versos 15-16 vemos que Coraj era hijo de Elifaz. ¿Ves que se llama igual que Coraj, el primo de Moshe?
Y tomó Esaf a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas y a todas las almas de su casa y su ganado y a todas sus bestias con todos sus haberes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a Eretz a causa de Jacob su hermano. Y vamos y adelantamos. Y fueron los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaf. Este Sefo llegó a ser el rey de Grecia e Italia. En el libro de Josifón dice que Sefot tuvo un nieto llamado Latinus y eventualmente un descendiente llamado Romulus, que fue el fundador de Roma. ¿Está viendo por qué Edom es Roma? Y todos los católicos y todo el cristianismo es Edom. Así que lo ve el mundo judío. Y Tigna era concubina de Elifaz, hijo de Esaf, y parió para Elifaz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaf. Según Primera de Crónicas 1:36, Tigna fue hija de Elifaz. Esto nos muestra que Elifaz se acostó con la esposa de Seir y de allí nació Tigna. Luego Elifaz tomó como concubina. Por eso dice el verso 22 que Tigna era hermana de Lotam. Era hermana de madre, pero no de padre. La unión entre Elifaz y Tigna nació de la unión de Elifaz y Tigna nació Amalek, cuyo descendiente se convertiría en los enemigos más importantes para Israel en todas las generaciones. Como dice Shemot 17:16. Y Yahweh lo ha jurado, Yahweh hará guerra contra Amalek de generación en generación. Amán fue descendiente de Amalek. Herodes el Grande fue descendiente de Amalek. El rabí Akiba fue descendiente de Amalek. Según la palabra en Shemot, hay un Amalek en cada generación que es enemigo número uno contra el pueblo de Israel. Uno de ellos murió hace mucho tiempo, Yasset Arafat. ¿Quién será el próximo Amalek? Espérelo muy pronto. Ya está vivo. Y seguimos. Aquí viene algo interesante. Estos son los hijos de Seir, el Oreo, que antes habitaban en aquella tierra, Lotam, y Shobal, y Sibón, y Aná. Esa palabra Aná y Adá son populares en el Medio Oriente y sobre todo en el mundo árabe. Sobre todo Adá, pero no está aquí. Sibón y Aná son hijos de Seir, es decir, son hermanos. Y Dishon y Etzer y Dishan, estos son los caudillos de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Y fueron los hijos de Lotán y Jori y Gemam. Y la hermana de Lotán era Tigna. Otra vez Tigna ahí. Entonces, ¿qué revolú es? Hay un revolú de familia. Y ahora usted va a ver
Estos son los hijos de Shobal, Albam y Manahat y Ebal, Sephot y Onam. Estos son los hijos de Sibón, Allá y Aná. Este es el mismo Aná citado arriba que descubrió los mulos en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibón, su padre, aparentando un burro con una yegua. Realmente eso no está en el texto, aparentando un burro con la yegua. Solamente aparece la palabra asno, que lo descubrió de los asnos. No dice la palabra yegua. Solo pusieron como pie de página en esta traducción. Aquí dice que Aná es hijo de Sibón. ¿Cómo se explica todo esto cuando antes decía que era su hermano? El Jajam Rashid nos da la clave al decir que Sibón se acostó con su propia madre, la esposa de Seir, y ella tuvo a Aná. Así que Sibón era padre de Aná y hermano mayor de Aná al mismo tiempo. Antes vimos que Sibón también se acostó con su nuera, que también era cuñada. Oiga esto. Y la esposa de Aná. Y así nació Aholibama, que fue la segunda esposa de Saf. Ana era un mancero. Aná era un mancero, un bastardo, nacido en una relación ilícita. Su mente estaba depravada y por eso mezcló uno de los asnos de su padre con una yegua. Y así descubrió los mulos. La palabra que ha sido traducida como mulos es Yemin. Ay, Yeminita. Ay, Yeminita. Yemin, plural de Yem, que significa manantial caliente, según la traducción del Strong, o mulo. Pero en la pictografía, oiga lo que significa: tirar la fuente. Tirar la fuente. Tirar la fuente de procreación. Botarla. Esto tiene un remés con Efraín, el asno, que se mezcló con otra cera. Y con eso se tira la fuente. ¿Está viendo qué fue lo que sucedió ahí? ¿De dónde fue que? ¿Por qué no podía salir de una yegua, de otro animal? ¿Por qué tenía que estar el asno ahí en esa mezcla? Porque Efraín es que se mezcló. ¿Por qué se mezcló? Por su desobediencia y por sus relaciones ilícitas y por su fornicación y por tirar la fuente. Pero se le está sacando mucho provecho al mulo. O sea que toditos nosotros somos unos mulos. Unos yeminitas. Y estos son los hijos de Aná, Dishon y Aholibamá, hija de Aná. Y estos son los hijos de Disham, Hemdam, Esbam, Yitran y Keram. Y proseguimos hacia adelante. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinara ningún rey de los hijos de Israel. Como hemos dicho antes, cuando uno de los dos está arriba, el otro está abajo y viceversa. En este caso, Edom empezó a tener reyes antes que Israel. Y reinó Edom y Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dinjaba. Y murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Serach,
de Botzra. Y murió Jobab y reinó en su lugar Husham de la tierra de los Temanitas. Y murió Husham y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el cual derrotó a Midian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad es Abit. Y murió Hadad y reinó en su lugar Samlán de Masreca. Y murió Samlán y reinó en su lugar Shaul de Rehobot, cerca del río. Y murió Shaul y reinó en su lugar Baal-Hanam, hijo de Achbor. Y murió Baal-Hanam, hijo de Achbor, y reinó en su lugar Hadar. El nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Matret, hija de Meshahat. Estos pues son los nombres de los caudillos que descendieron de Esab, según sus familias, según sus lugares, por sus nombres: el caudillo Tigna, el caudillo Elba y el caudillo Yetet, el caudillo Aholibamá, el caudillo Elad y el caudillo Pinom, el caudillo Kenaz, el caudillo Tenma, el caudillo Mitzar, el caudillo Matdiel, el caudillo Hiram. Estos son los caudillos de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Este es Esau, padre de los edomitas. El área de Matdiel se refiere a Roma. Un Midrash dice que Esau recibió como recompensa por haber desalojado la región que compartía con Jacob y se había ido a otra tierra. Podemos verlo en el verso 36:6. Elohim le dio la grandeza de sus descendientes, de que sus descendientes fundaron 120 países desde Seir hasta Matdiel. El nombre Matdiel se interpreta como Elohim engrandeció, pero en el Strong es H4025, Matdiel, que su definición Strong es preciosidad de Elohim. En la pictografía significa la autoridad principal alarga su mano para abrir el camino a las naciones. En la alusión al hecho de que Elohim concedió la civilización romana más grande y poderío a la que las demás naciones, Eso lo dice Gur Ayer. Esa tenía dos méritos importantes: honró a su padre y respetó los territorios de su hermano Jacob. Por esto su civilización pudo permanecer y crecer y llegar a ser un gran imperio, el imperio romano. Pero finalmente, como hemos dicho antes, su reinado será reemplazado por los descendientes de Jacob, como dijo el Mesías Yahushua en Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y en Mateo 25:34 nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi padre, de mi Abba, heredad el Malhut preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bendito sea el nombre. Pueden ponerse de pie después que hemos dicho palabra de la Torá. Decimos: Hasad, Hasad, venid Hased, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach. Aleluya.